Ceipa, más para ti. Bienvenidos entonces esta noche a la charla de logística de la DFI o de la distribución física internacional. Como la compañera nos comentó, pues mi nombre es Rodrigo Patiño. Yo les voy a contar un poquito de mí antes de iniciar. Yo soy tecnólogo en comercio exterior, soy profesional en negocios internacionales, soy especialista en logística internacional y tengo también una especialización que hice en Hong Kong en negociación internacional y logística. Trabajo más o menos hace 7 años en docencia. He trabajado ya con Prodesport, con la Cámara de Comercio de Medellín, como conferencista del programa de formación exportadora, del CEICI. Aquí en el CEIPA trabajo con ellos hace más o menos 4 años. Aquí doy cátedras en administración y en negocios internacionales, en el área virtual. Soy profesor virtual de comercio internacional, de logística, de distribución física internacional y de técnicas de negociación con Asia. Esas son como las materias que he dictado. Voy a tratar de ser muy claro y sencillo porque esto tiene una parte que es muy técnica, pero les voy a tratar de explicar un poquito cómo funciona el flujo de la logística dentro de la distribución física internacional. Como logística, lo que se conoció en un principio es que la logística nace con el tema militar, por el tema de abastecimientos durante la guerra. Piensen en una guerra cuando un ejército se traslada todo lo que tiene que llevar consigo. No solo son las armas, sino también el material de campaña, los alimentos, los uniformes y todo lo que se necesita. Entonces la adecuada provisión de esos materiales y de esos elementos da el origen a la logística como tal. La logística ya se empieza a dividir en ramas. En un principio, desde el contexto empresarial, dentro del tema de la logística, entonces les estaba contando en un contexto empresarial, yo creo que quedó muy fuerte, ¿no? ¿No está bien? Sí, ok, bueno. Entonces nace primero en un concepto empresarial donde la logística solo era vista como aquel ejercicio que se encargaba del aprovisionamiento de las materias primas o de los productos terminados, su almacenamiento y su distribución a nivel nacional. Digamos que en un principio ese era solo el objetivo que buscaba la logística. La logística fue creciendo, digamos que hoy la palabra logística es utilizada para casi todo, ya es una palabra muy de moda. Cualquier evento que montan la logística, vamos a montar unos 15 o un matrimonio, entonces cómo va a ser la logística del evento, etcétera. Ustedes ya se van familiarizando mucho más con el tema. La logística tiene una de sus ramas y dentro de esas ramas está el tema de la distribución física internacional. Como su nombre lo indica, distribución es ese flujo de mercancías que van desde origen hasta destino. ¿Entre quién? Entre comprador y vendedor, que en estos casos de distribución física internacional los vamos a denominar exportaciones e importaciones, que son las dos actividades principales del comercio exterior, que pueden ser de materias primas o pueden ser de productos terminados. Entonces de ahí parte la base. Ahora, dentro de estos temas de distribución física internacional vamos a encontrar un contexto que tiene, digamos, muchas excepciones a la regla, y ese contexto se llama Colombia, porque ese contexto en que nosotros vivimos, digamos que sufre de una cadena de terceros que vuelve muy dispendioso el tema logístico en temas de distribución y hace que nosotros todos los días nos esforcemos más por minimizar los riesgos de esa cadena de distribución, minimizar el costo de distribución de esas mercancías. Igualmente, estar en coordinación con los contratos de comercio internacional y poder llegar con lo que todos están esperando, con el justo a tiempo. O sea, que mis mercancías sean entregadas en el momento, en el lugar y en el sitio indicado, que eso es lo que buscamos dentro de esa estructura. Bueno, entonces entendemos como la logística, esa es parte del proceso de gestión de la cadena de suministros, encargada de la implementación, planificación y control eficiente de flujos de materiales y o productos terminados, así como el flujo de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de destino. Como lo estamos enfocando en temas de distribución física internacional, estamos hablando desde el punto de partida de una mercancía, que sería el lugar del importador o el exportador, hasta su destino final, que sería nuevamente el lugar del importador o el exportador, porque la logística o la distribución física internacional funciona en ambas vías, no solo está dedicada pues al tema de Colombia hacia afuera, también funciona de hacia afuera hacia adentro, que ese es uno de los paradigmas que hay que ir eliminando, porque cuando pensamos en esto, pues se nos viene un mundo en la cabeza cuando nos dicen distribución física internacional, y en realidad son una serie de pasos y procedimientos para llevar a cabo la entrega de una mercancía, vuelvo y digo, en el momento, en el lugar indicado, y minimizando lo que es el tema de los costos y los riesgos inherentes al desplazamiento de la carga. Distribución física internacional, entonces se va a entender
como el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional, cumpliendo con los términos negociados entre el comprador y vendedor. Cuando se hablan de los términos negociados entre comprador y vendedor, ahí nace un tema muy importante, que en mi concepto como especialista en el tema es la columna vertebral del comercio exterior en Colombia y en el mundo, que son los famosos Incoterms. Los términos de negociación internacional fueron unos términos que se crearon para ayudar a los comerciantes a nivel mundial para que no existieran incertidumbres a la hora de negociar. En estos se deja claro y se pacta dónde va a ser la entrega de la mercancía en un plano de distribución entre comprador y vendedor, llámese exportador o importador. Hasta ahí vamos claros. Listo, entonces estos términos de negociación internacional, como les digo, son la base de este ejercicio. Estos son los que me van a decir a quién contratar, por dónde contratar, cómo distribuir y cómo desplazar esas mercancías. Y dónde la voy a transferir físicamente, incluyendo los costos y el riesgo de la operación, a quien me está comprando en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero que hacemos con esto es eliminar paradigmas. ¿Eliminar paradigmas de qué tipo? Cuando nosotros vamos a hacer negociaciones internacionales y el tema logístico empieza a surgir, o sea, el tema de no del negocio como tal, o sea, no de conseguir quien me compre ni de negociar el precio, sino de llevar el producto hasta ese destino o traer ese producto desde ese origen hasta Colombia, empiezan los miedos. Entonces empieza la gente, ¿cómo será eso por allá en China de complicado para traer? ¿O cómo será de diferente en Estados Unidos? ¿O cómo será de diferente en Italia, en Alemania, etcétera? Entonces aquí hay un plano muy sencillo que nos va a mostrar un poquito cómo se distribuye la mercancía y nos va a llevar a una conclusión muy básica, que es el eje de este ejercicio. Entonces lo primero que se elimina es esto, la palabra no se puede, la palabra es difícil y la palabra cómo lo hago. Todas estas cosas que yo les voy a mostrar ya están inventadas, todo ya está inventado. Uno lo que aprende a desarrollar es a quién contratar, cómo hacerlo de forma eficiente y cómo ser óptimo en esa cadena de distribución. Entonces vamos a dividir el tablero o esta imagen en dos partecitas, una que se va a llamar país de origen y otra que se va a llamar país de destino. En este caso enfoquémonos en una exportación, que sería la venta de una mercancía desde Colombia al resto del mundo. Entonces digamos que aquí estamos en Colombia y digamos que aquí está nuestro vecino, pongámosle así, Venezuela, que es uno de los más fáciles para negociar, o era de los más fáciles para negociar. Entonces, ¿qué pasa? Esto aplica para cualquiera. Esta es mi fábrica, aquí estoy como vendedor. Es el sitio donde se origina, se produce, donde sale la mercancía y está lista para hacer ¿qué? Para ser objeto de distribución. O sea, para tomarla y llevarla hasta un punto acordado entre comprador y vendedor. Entonces, cuando yo voy a distribuir, empiezo con las zonas o con las cosas más comunes que pasan aquí en Colombia. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar ¿qué? Buscar un punto de salida para la mercancía. Los puntos de salida nosotros no los tenemos acá, solo el aeropuerto de Río Negro. Nosotros, por lo general, cometimos un error logístico frente a los países industrializados, que fue crear la industria al interior del país, porque muchas veces en este país es mucho más caro llevar una carga desde Medellín hasta Cartagena que transportarla desde China hasta Buenaventura, para que se lleven una idea de lo que nos impacta a nosotros el costo logístico, por muchos factores, por el factor geográfico, por el tema de los combustibles, por el tema de que no somos competitivos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo primero que nos vemos sujetos dentro de esta negociación, después de tener pactado todo eso, es a empezar a hacer contrataciones. Y dentro de esas contrataciones, para ir a ese punto de salida que yo identifique, que puede ser puerto, aeropuerto, frontera, que eso me lo delimita ¿quién? El Incoterm, porque el Incoterm me va a decir bajo qué modo de transporte debo contratar, debo llevar esa mercancía a ese punto. Entonces se me ve obligatorio utilizar un transporte terrestre nacional, que lo vamos a denominar transporte local. Esos transportes terrestres nacionales o locales, por lo general, ¿con quién se contratan? Con una transportadora terrestre, ¿cierto? Común y corriente como las que conocemos, que con Botero Soto, con Andina, con cualquiera de esas que existen en el mercado. Y algunas compañías grandes, dado su volumen de operaciones, pues tienen su propia flota de vehículos, digámoslo así, para hacer la distribución. Pero casi todos vamos a ver a esta parte. ¿Para qué vamos a contratar entonces? Para llegar a ese terminal de carga, que puede ser, vuelvo y digo, puerto, aeropuerto o frontera, que son los sitios habilitados que tenemos en Colombia para hacer la distribución internacional o para hacer el efecto de la distribución internacional, porque en otros países se pueden hacer negociaciones internacionales de distribución bajo otros modos de transporte. En Colombia solo tenemos tres. Tenemos el modo de transporte marítimo, el modo de transporte aéreo y el modo de transporte,
¿Qué más? Terrestre, solamente. No tenemos férreo, ni tenemos por vía, pues por ríos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque el río Magdalena solo nos sirve para llegar a Barranquilla. Entonces, en realidad no es un transporte internacional, porque no está pasando fronteras. Lo que nos está ayudando es hacer algo que se llama transporte multimodal, que es lo único que tenemos. Y tampoco tenemos una navegación que se llama lacustre, que es una navegación por lagos, que existe en otros países y que en Colombia no la tenemos. Y otro error muy grande, que me da mucha lástima decirlo cada que doy una charla, es que aquí en Colombia dejamos acabar el tren, ¿cierto? Que eso ya es para conocimiento de todos, que aquí el sistema férreo no sirve para hacer operaciones de comercio internacional, solo sirve para ciertas industrias como la del carbón y algunas de banano y demás que las tienen en otras partes. Entonces nosotros solo vamos enfocados al tema marítimo, al tema aéreo y al tema terrestre. Cuando vamos a llegar o escogemos esos puertos, nosotros necesitamos hacer una operación de aduana. Al hacer una operación de aduana, eso indica que nosotros tenemos que legalizar o la salida de una mercancía o el ingreso de una mercancía al país. Para eso existe algo que se llama el régimen aduanero. Eso no tiene que ver nada con distribución, porque distribución es solo llevar la mercancía. Pero si yo fallo en los procesos documentales en la aduana, el proceso de distribución se va a ver entorpecido y eso va a causar lentitud, va a causar demoras y va a causar extra costos en la operación de distribución física internacional. Entonces, la adecuada elaboración documental y el cumplimiento de las reglas aplicables al comercio internacional en Colombia deben ir situadas bajo las condiciones aduaneras exigibles por la ley. Luego está el tema del embarcador, que el embarcador puede ser propiamente el dueño del medio de transporte, que puede ser en este caso una naviera, una aerolínea o una transportadora terrestre en caso de fletes internacionales terrestres, o por lo general recurrimos a alguien que se llama agente de carga, que es como un intermediario que nace para suplir las necesidades de transporte frente a terceros y que él está en la capacidad de ofrecer todos los tipos de transportes que nosotros necesitamos para hacer la distribución física internacional. Por último, entonces está el terminal de carga, que va a hacer ¿qué? La función de entregar esa mercancía que se generó en origen a el transportador principal o internacional, que va a ser el que va a coger la mercancía y se la va a llevar del país, ya sea por vía terrestre, atravesando por fronteras, por vía aérea, saliendo por los aeropuertos, o por vía marítima en los buques normalmente que conocemos, en cualquiera de los puertos comerciales que tenemos, que eso es importante, porque en Colombia existen más de 40 puertos, pero no todos los puertos son de uso comercial. Dentro de los puertos netamente comerciales encontramos 3 puertos que se ubican en Cartagena, un puerto que se ubica en Barranquilla, un puerto que se ubica en Santa Marta y un puerto que se ubica en Buenaventura. Esos son los puertos comercialmente más comunes que existen en el mercado y por donde está el flujo de mercancías que entra o que sale de Colombia en su gran mayoría. Cuando esas mercancías son embarcadas y se distribuyen a su país de destino, pues entonces al llegar allá, ¿qué nos vamos a encontrar? Una cosa que suena muy obvia, pero hay que repetirla. Si yo salgo de un aeropuerto, ¿a dónde llego? A otro aeropuerto, ¿cierto? Si yo salgo de un puerto, ¿a dónde llego? A otro puerto. Y si paso una frontera de origen, llego a una frontera de destino, pero estoy atravesando lo mismo. Entonces eso es lo que me está queriendo mostrar esta gráfica, que estos terminales de carga o puntos de salida y llegada son lo mismo. No importa el país para el que vayas, siempre vas a llegar a lo mismo. Y en ese mismo puerto, o en esa terminal, o en ese aeropuerto, vas a encontrar lo mismo, un agente de carga que se va a encargar de ¿qué? De desconsolidar, liberar mercancías, emitir documentos de transporte y todo lo asociado al contrato de transporte como tal. Luego vas a encontrar el agente de aduanas, que fue lo mismo que pasó en este caso. Si aquí busqué una autorización para salir, aquí voy a buscar una autorización ¿para qué? Para el ingreso, ¿cierto? Cumpliendo con las reglas y características ¿de quién? De ese país de destino. Luego, cuando hago la liberación de esa mercancía, tengo que contratar igualmente un transporte local, que por lo general suele ser terrestre, para que lleve esa mercancía ¿de dónde? Para que lleve esa mercancía desde esta terminal de carga, ¿hasta dónde? Hasta el punto final, hasta donde está mi comprador o mi importador en este caso, quien es la persona que requiere de esas materias primas o de esos productos terminados. Entonces, ¿cuándo eliminamos el paradigma? Cuando partimos este tablero por la mitad, o sea, excluimos lo que es el transporte internacional y dejamos a un lado lo que son las operaciones en origen y en destino. ¿En qué son diferentes esas operaciones?
Ayúdenme ustedes, ¿en qué son diferentes? ¿Cuál sería la respuesta, la posible respuesta? Sin miedo a equivocarnos, en nada, son completamente iguales. Lo que cambian son los procedimientos aduaneros, los procedimientos cambiarios o las leyes y normas aplicables a un proceso de importación o exportación. Pero en temas de distribución, de coger una mercancía y llevarla hasta un destino, o de traerla desde ese origen y ponerla en su destino final, es lo mismo. Entonces yo de una vez elimino ese paradigma. ¿Cómo es por allá en China? Igual que acá, la misma historia. El chino tiene su fábrica, tiene que llevar la carga a un puerto, tiene que hacer un proceso de aduana, tiene que transportar internacionalmente. Y lo mismo hace el mexicano, lo mismo hace el italiano y cualquier persona del mundo. Entonces, eliminemos el paradigma. Distribución física internacional, funcionan los procesos igual en Colombia que en cualquier parte del mundo. Lo que cambian son las leyes relativas a lo que es la parte cambiaria, la parte aduanera y todo lo que son las aduanas de los países, pero la distribución sigue siendo la misma. ¿Claros hasta ahí? Ahora vamos con los elementos de la distribución física internacional. Dale, sí, dale. Dale, y otra vez, listo. Entonces el primer elemento que vamos a identificar es el bien o el producto con que vamos a trabajar. Cuando yo empiezo a hablar de temas de distribución es muy importante empezar con temas de identificación de ese bien. ¿Por qué identificación, muchachos? Porque cuando yo hablo de un bien, estoy hablando de una camiseta, en los Estados Unidos se dice shirt o t-shirt o como le quieran llamar. En la China le dirán de todos los nombres posibles habidos y por haber, en Alemania, porque los idiomas cambian y eso hace que cambien las características al momento de nombrar comercialmente un producto. Entonces en el mundo existe algo que se llama clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria es la forma de darle una codificación numérica a los productos, porque los números sí son de aplicación universal, un 1 es acá y un 1 es en cualquier parte del mundo. Entonces aquí les damos una posición arancelaria que es de 8 dígitos, 10 en Colombia, que permite describir que la camisa que yo tengo es para hombre, es 100% algodón, digamos que es la partida arancelaria 2840-1000. Si fuera de mujer, y si fuera 50% algodón y 50% poliéster, inmediatamente cambian los números porque cambia el uso y cambia la composición. Entonces, todos los productos en el mundo tienen una posición arancelaria, que eso es lo que me va a permitir identificar el producto con mi cliente en el exterior y conocer y saber cuáles son las reglas para la salida del país y para el ingreso a otros países, porque no necesariamente suelen ser la misma. Luego vamos con la naturaleza del bien. En esa naturaleza, pues sabemos si es un producto perecedero, si es una carga general, etcétera. Bueno, el tipo del bien. En el tipo del bien, pues identificamos ya como tal qué es el bien, cómo se usa, para qué, todas las condiciones comerciales, características, todo eso. Lo otro que vemos dentro de la distribución física es el valor. No vale lo mismo distribuir una cosa de 1 peso que una cosa de 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Primero, por el tema de los seguros. Segundo, por el tema de los riesgos que se generan inherentes al transporte de la mercancía y la manipulación. Entonces el valor es un indicativo que me va a permitir construir mejor la cadena de distribución basada en los costos, que ya enseguida lo vamos a ver. Igualmente las características físicas, ¿para qué me sirve? Para el tema de los empaques y embalajes, que es un gasto adicional que yo debo hacer dentro del tema de distribución, porque cuando yo voy a distribuir, entre más unidades le meta algo, mejor voy, porque voy a distribuir el costo entre más unidades. Entonces, cuando empiezo a gastar en temas de empaques y de embalajes, tengo que tener muy claro cuáles son las características del producto. El producto mismo es el que me dice qué necesita, porque muchas veces a uno le preguntan, ve, ¿cuál es la caja tipo exportación? Caja tipo exportación no existe, ni boacal tipo exportación, nada de eso existe. La mercancía es la que dice qué tipo de elementos necesita para su protección, unitarización como son los elementos de empaque, que la unitarización ¿para qué nos sirve? Para facilitar las operaciones de manipuleo, carga y descargue, y sobre todo en países como Colombia, que no tenemos todo automatizado y que por el contrario muchas de las cosas son manuales. Aquí nos toca contratar el cotero o desestibador, de ahí pasar de la bodega al carro, luego del carro que la inspección de la DIAN y todo eso es manual, vuelven y llenan el contenedor. Recuerden que nosotros en Colombia pues somos el principal productor de narcóticos del mundo, por obvias razones nos revisan la mercancía casi por completo cada que exportamos, a todas las compañías, grandes o pequeñas. Entonces todo eso hace que la mercancía sufra como tema de manipulación y es importante que esas características entonces me arrojen características propias para lo que es el tema de empaques y embalajes.
Y por último, los aspectos comerciales de la mercancía, si son mercancías de temporada, si son mercancías generales o regulares, etc. Bien hasta ahí. ¿Vamos bien? Voy muy rápido. Bien. Tratar de enseñar DFI en una hora es muy difícil, entonces trato de hacerlo lo más claro posible para que me entiendan un poquito, si de pronto les dejo dudas, pero igual si quieren preguntar algo en cualquier momento, levantan la mano que con gusto les ayudo. Vale. Bueno, el otro elemento es el mercado. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos ver dentro de eso? Los países que hacen parte de ese proceso de distribución física internacional, tanto el país de origen, que es denominado exportación, o el de destino, perdón, que es exportación, o el de origen, que es importación. Y eso me va a permitir medir el tránsito internacional. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Si yo estoy en Colombia y voy a hacer un negocio con un mexicano, tengo que identificar dónde está el mexicano, en qué parte de México, cuál es el aeropuerto más cercano. Entonces me estoy obligando a estudiar un poquito más de su geografía, cuáles son los puertos comerciales más comunes, porque eso me va a dar un poquito de tranquilidad dentro del proceso negociador y me va a permitir a mí tener las herramientas para elegir adecuadamente quiénes van a ser las personas o los operarios que me van a distribuir internacionalmente una mercancía. Entonces, es importante este estudio para poder determinar ¿qué? El tránsito internacional, qué es lo que se me va a demorar la mercancía. Porque muchas veces hacemos los negocios, prometemos tiempos de entrega, basándonos solamente en el tiempo de producción y dejamos por un lado lo que es el tránsito internacional, o sea, el momento en que la mercancía es transferida físicamente al comprador. Esos tránsitos internacionales pueden variar de muchas maneras. ¿Quién es lo más rápido que existe? El avión. El avión es lo más rápido en llevar. ¿Pero qué pasa con el avión? Es muy costoso. Entonces, el movimiento número uno en mercancías a nivel mundial se da por vía marítima. ¿Por qué? Porque es el más barato. Y porque además cuenta con unas características que permite llevar más carga a diferencia del transporte aéreo. Digamos que puede llevar una capacidad mucho más alta y eso hace que el costo baje. Entonces, en estos tránsitos internacionales, en transporte podemos encontrar tránsitos de horas, tránsitos de días, tránsitos de 15 días, de 30 días y tránsitos máximos hasta de 60 días, que son para esos países que mandan mercancía, pues que si acaso mandan 2 bultos de café al año, por allá en Papúa Nueva Guinea, lejísimos, entonces eso no va a ser muy común, mientras que tráficos como Panamá, Estados Unidos, Centroamérica, son tráficos que tienen mucha fluidez en temas comerciales para temas de transporte. La información entra a jugar un elemento muy determinante dentro del tema de distribución física internacional. Gracias a Dios, hoy tenemos o estamos gozando de muy buenos elementos tecnológicos que nos permite hacer un tracking de una mercancía, saber dónde está, saber en qué proceso va, tenemos seguimientos diarios por parte de esos operadores. Entonces eso nos ayuda mucho con el tema de la carga. Primero para localización, para poder medir las demoras de la mercancía, el por qué la mercancía no está fluyendo como yo lo planeé o como lo pronostiqué, porque nosotros los logísticos no somos adivinos, nosotros lo que hacemos es pronósticos, nosotros pronosticamos más o menos cuánto se va a demorar una operación, pero como la cadena depende de tantos terceros, en cualquier momento la cadena se cae y lo que teníamos como una labor de 20 días se nos puede volver en una labor de 27 días y más, porque los transportes internacionales por lo general no tienen una frecuencia diaria. Si son transportes marítimos, las frecuencias mínimas son semanales, entonces si yo pierdo un buque me toca esperar nuevamente otros 8 días y pueden haber muchos factores que me hagan perder un buque. En el aéreo digamos que no sufro tanto y en el terrestre sí que es cierto aquí en Colombia pues por la cantidad de derrumbes, paros y todas estas cosas que pueden pasar en el país. Entonces lo importante aquí es tener esta información para saber dónde está y lo otro es para medir las condiciones de daños y pérdidas de la mercancía. El seguro dentro de la distribución no es una obligación, a no ser de que el término de negociación lo indique. Digamos que yo me puedo movilizar sin seguro, pero ¿ustedes creen que un país como nosotros es viable para movilizarse sin seguro? Ya ustedes me dirán, uno tiene un carro que vale 15, 20, 30 millones de pesos y uno le compra seguro, ¿cierto? Porque uno quiere evitar algo frente a terceros, que si se lo roban, etcétera. Si hablamos de temas de comercio internacional, piensen primero, el tema de manipuleo es bravísimo. Segundo, el tema de la revisión de narcóticos. Si yo estoy exportando ¿cómo se llama esto? Se me olvidó, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? Atril. Si yo estoy exportando estos atriles y la policía tiene una duda o una sospecha, o el perro sintió algo raro,
la policía puede con un taladro perforarlo por cualquier parte y no me paga, así de sencillo. Entonces, si yo tengo la mercancía asegurada, voy al seguro y la reclamo, pero si no, perdí la mercancía. Y eso son cosas que pasan comúnmente aquí en Colombia por el tema de narcóticos. Entonces, ahí hay que cuidarse también. ¿Por qué más? Piratería terrestre. ¿Cuántos carros y cuántos vehículos se roban parcial o totalmente? O que saquean en las carreteras. O que, por ejemplo, hayan estos paros que hacen los campesinos y ustedes ven que cogen los carros de carga, les bajan toda la mercancía, se la roban, la prenden, todas estas cosas. Entonces, la cobertura es muy importante, muchachos, la cobertura. Entonces, el tema de seguro, para saber cómo está la carga y para protegerme frente a cualquier eventualidad que me presente la distribución, aunque no es una obligación, yo diría que es obligación de todas las empresas que tengan sus seguros. ¿Para qué? Para que respondan y respalden esa operación comercial, digámoslo así, que lleva un costo para la compañía, además de la utilidad. Porque es que no solo, si pasa algo, no solo me están robando el costo del producto, también me están robando o estoy dejando de percibir esa utilidad que yo estoy esperando, que es lo que denominamos lucro cesante aquí en Colombia. Dale. Y en temas de distribución ya como tal, entonces lo primero es mirar que la producción exportable, esa capacidad ociosa de la compañía o esas unidades de más que está produciendo, que no son para el mercado nacional, sino para el mercado exportador. De acuerdo a esas cantidades va a ser la contratación que yo haga y de acuerdo a esto va a cambiar por completo lo que es el tema del transporte, el tema de la distribución, el tema de los seguros, de los almacenamientos y todo lo relativo a llevar una mercancía de un punto A a un punto B. Entonces, ¿qué vemos ahí? Transporte internacional, lo hacemos marítimo, lo hacemos aéreo, lo hacemos terrestre o cualquier otro modo de transporte. En Colombia, como les dije ahorita, solo aplican estos tres, o la combinación de los tres, que es lo más común, que es lo que denominamos transporte multimodal, que es lo que casi todos necesitamos. Y en distribución nacional, pues la red de distribución que se tenga, que puede ser propia o subcontratada, y los temas de almacenamiento, que puede ser un almacenamiento intermedio o un almacenamiento definitivo por algún motivo que se presente dentro de la distribución. Dale. Entonces, dentro de esto vamos a medir las etapas. Entonces, cuando hablamos del análisis de la carga a transportar, para que hagamos un resumen breve ahí de lo que llevamos, ¿qué vamos a tener en cuenta acá dentro de ese análisis? Ayúdenme un poquito para que no sea solo yo el que hable. ¿Qué vamos a analizar dentro de la carga a transportar? Señor, la clasificación de la mercancía. ¿Qué más nos va a servir para analizar la carga a transportar? ¿Nos va a servir el peso? Claro que nos sirve el peso, ¿cierto? Porque el peso es un determinante. ¿Qué más nos sirve? El volumen. El volumen es muy determinante. ¿Qué más? El costo, el valor de la mercancía, lo que les decía anteriormente. ¿Qué más? La naturaleza. No es lo mismo transportar un producto seco que un producto refrigerado. Entonces miren que todas esas cosas hacen que yo, si voy a pensar en distribución, el punto de partida es qué es lo que voy a distribuir. Ese es el punto de partida, qué voy a distribuir. Entonces debo hacer ese análisis de la carga para poder ¿qué? Empezar a tomar decisiones sobre esa cadena de distribución. Lo segundo entonces sería ¿qué? La preparación del empaque y del embalaje. Perfecto. Entonces ahí se usa todo lo que usted quiera. Se usan sacos, se usan bolsas, se usan guacales, se usan cajas, que es lo más común. Recuerden que el empaque simplemente es para dar protección ¿a qué? Al bien o al producto, y el embalaje sirve ¿para qué? Para unitarizar, proteger empaques y facilitar el manipuleo. Eso es lo que buscamos con el embalaje. Luego que tenemos el análisis de la carga, la preparación del empaque y el embalaje, entonces procedemos ¿a qué? A seleccionar el modo de transporte. Eso es importante, la adecuada selección del modo de transporte. ¿Yo puedo decidir sobre el transporte sí o no? ¿Qué creen ustedes? Yo digo eso se va terrestre o eso se va marítimo. ¿Según qué? Esa es la respuesta. Este es el que me va a decir. Recuerden que esta es la columna vertebral, los términos de comercio internacional. El término de comercio internacional, en este momento estamos trabajando con unos Incoterms que se llaman Incoterms 2010. Los Incoterms se renuevan cada 10 años, acabamos de pasar los del año 2000. En el año 2010 empezaron la aplicación de los nuevos y van hasta el 2020. Tiene solo 11 términos de negociación. Los anteriores tenían 13 términos. Y esos 11 términos son los que delimitan y obligan a las partes a cumplir con la entrega del bien,
en el lugar, en el momento indicado y bajo las características pactadas. Y a su vez me dice cuál es el transporte por el cual voy a distribuir la mercancía. Porque esto se hace ¿cómo? De mutuo acuerdo. ¿Entre quiénes? Comprador y vendedor, o sea, importador y exportador. Luego empiezo a medir los costos de esa operación. Los costos son muy variables. Hay costos que son fijos dentro de la operación, pero hay otros costos que varían de acuerdo a ¿qué? A la cantidad de mercancía movilizada. No es lo mismo movilizar 1 kilo que movilizar 100 kilos. No es lo mismo movilizar una carga seca que un perecedero. No es lo mismo movilizar 1 millón de pesos que movilizar 100 pesos. Entonces, los costos van a ser una variable, la cual debe armar esa matriz de distribución, y esa es la que en últimas va a determinar si soy o no soy ¿qué? Si soy o no soy ¿qué? Competitivo a nivel internacional. Porque muchas veces esa sumatoria de costos, ¿a dónde va a ir directamente? Al producto, al fin y al cabo eso no se queda en el aire, eso va directamente al producto. El otro tema entonces es el tema de documentación, que en temas de documentación entonces ya es ceñirnos a las normas y leyes vigentes que existen en el país para temas de comercio internacional, para temas de distribución y para temas de aduanas, que digamos que ahí es donde está el punto más complicado de este proceso en el tema aduanero, y para que esa documentación no me vaya a parar el resto de los procesos que tengo hacia atrás. Y por último, pues el que los cobija a todos y da todas las reglas, que es el término de negociación internacional que vamos a utilizar para que eso sea efectivo y se haga de la manera adecuada. Dale. Dentro del proceso de distribución física, entonces también nace lo que son contratos, lo que son los contratos. Entonces, en los contratos internacionales y en los términos de comercio internacional aparecen estas 4 variables. Los Incoterms, que ya dijimos, el punto de partida. Siempre que yo voy a negociar una mercancía a nivel internacional, la tengo que negociar bajo uno de los 11 Incoterms. Siempre, sea de importación o exportación, porque los 11 términos funcionan en cualquiera de las fases. Pero siempre voy a negociar bajo un término de negociación. Lo que se negocie por fuera de un término de negociación es contrabando, así de sencillo. Porque es la única forma y la única característica contractual que existe para regular el comercio internacional mundial. Entonces eso no es que porque lo va a hacer con Libia, que porque lo va a hacer con Corea, que porque lo va a hacer con China, con México, con el que sea. No existe otra forma. Es la única forma mundialmente reconocida para hacer negocios. Entonces el Incoterm es la variable más alta. De ahí sigue el contrato de compra-venta internacional. ¿Qué hace el contrato de compra-venta internacional? Una ayudita. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hace? Ponen firme ¿qué? Las características del negocio. O sea, si usted está comprando palos de escoba o está comprando traperos, pues el contrato de compra-venta dice, usted está comprando traperos de 1.30, de madera, con las pelucitas en un material yo no sé qué que absorbe más, etcétera. O sea, usted ahí coloca todas las características del producto, además de indicar el término de negociación que está utilizando, que es el que va a decir dónde va a ser el punto de entrega de la mercancía, para evitar que usted y yo nos pongamos a pelear, sino que desde ahí lo estamos dejando muy claro, consignando todas las características, además de las características de qué, de la platica, de cuándo me va a pagar, de qué manera me va a pagar, etcétera, que ese es un tema importante. Luego sigue el tema del transporte de carga. Miren muchachos, así como cuando ustedes van y colocan la remesa Servientrega, a ustedes les entregan un papelito, ¿cierto? Que es la remisioncita, y esa remisioncita toda tiene una letrica muy chiquitica por detrás, que uno nunca la lee, uno nada más coloca cuánto está declarando de flete, el origen, el destino, quién va y firma, y pare de contar y pague. Pero todos esos contratos, ahí usted está haciendo un contrato, cuando usted va a Servientrega o cuando va a Deprisa o a Envía. Pasa que a usted no le dicen, pero si pasa una eventualidad, por detrás dice, vea, si pasa esto, nosotros le respondemos hasta este monto, pero usted no lo leyó, ¿cierto? Y esa es la forma de las compañías lavarse un poquito las manos en temas de responsabilidad frente a una carga transportada. Entonces, al yo hacer un contrato de transporte de carga, porque voy a distribuir internacionalmente, se me generan 3 documentos, que son unos documentos muy importantes y que se consideran títulos valor, es decir, pueden ser objetos de endoso como un cheque, pueden ser comercializados y son el único documento que dan propiedad sobre una mercancía. O sea, es el único documento que yo tengo para decir, ese contenedor es mío, esa caja es mía o ese paquete es mío. Son contratos que yo hago, directa o indirectamente, pero que me vuelven responsable sobre esa operación de carga internacional. Y ahí hay mucho tejemaneje y mucho que cortar. O sea, aquí hay un tema bastante importante por la responsabilidad legal que yo tengo sobre los contratos de transporte.
Para que se lleven una idea que nadie mide, por ejemplo, si yo voy a mandar una carga por vía marítima y digamos que yo soy responsable por entregarle a mi cliente en destino y el contenedor va navegando y resulta que el mar está muy picado, hay unas olas muy grandes, el capitán puede determinar una avería y puede tirar al mar varias líneas del contenedor, varias líneas de contenedores que vayan dentro del buque. Resulta que yo me salvé y resulta que el coso dice por allá en una letrica chiquita que si yo me salvo, yo soy responsable por los que tiraron abajo, no es responsable el transportador. Entonces, si yo no tengo un seguro para ese tipo de cosas, yo tengo que pagar por eso. Y eso ha hecho quebrar muchas compañías. Entonces, a usted le dirían, ¿qué debe ser descarado, que usted me tumbó y me estafó? La respuesta es muy sencilla. Lea por detrás del contrato la cláusula 2, numeral 3, y ahí dice que si pasan este tipo de eventualidades, usted es responsable. Y eso puede pasar con transporte aéreo y puede pasar con transportador terrestre. O sea, hay muchas exclusiones que usted no determina o usted no ve o no las ve visibles dentro de los contratos, pero al usted colocar su nombre en este contrato y el nombre de un destinatario, ya usted inmediatamente quedó anotado en ese convito que va ahí. Usted ya está cumpliendo con todos los requisitos y obligaciones legales como cualquier otro. Entonces, por eso es importante en el transporte de carga medir cómo va a manejar ese tipo de operaciones. Entonces, por eso es que hay que tener gente que sepa el tema y no simplemente monte lo que eso es muy fácil, porque existen de verdad muchas características. Y por último, pues el contrato de seguro de carga, que ya es para darle cubrimiento a todas esas eventualidades que puede presentar el seguro de transporte de carga, el contrato, perdón, de transporte de carga. En cuanto a toma de decisiones, un tema muy importante es la relación peso-volumen, que es el tema de los famosos costos ocultos o disminución de la rentabilidad en las compañías. Esa palabra costos ocultos es muy bonita, ya está muy inventada y hay mucha gente que la toma como un porcentaje de su operación, el costo oculto. Digamos que el costo oculto en temas de distribución física internacional es una falta de planeación en este tema, en la relación peso-volumen, porque muchas veces nos llevamos la idea de lo que estamos transportando es solo el peso y en realidad importa tanto el peso como el volumen que yo esté transportando. Las dos variables son muy válidas y de acuerdo al modo de transporte en que yo vaya a cotizar cambian. O sea, no es lo mismo la relación peso-volumen para el transporte marítimo que para el transporte aéreo que para el transporte terrestre. Cada una tiene una relación peso-volumen diferente. Entonces eso hace que la liquidación de los costos de transporte cambien por completo de acuerdo al modo de transporte internacional. Entonces ahí a que me estoy obligando a estudiar esta parte. ¿Cómo voy a liquidar? En transporte marítimo la relación es 1:1. Una tonelada es igual a 1 metro cúbico. Entonces digamos que es muy fácil de aplicar, pero en el transporte aéreo una tonelada es igual a 6.000 centímetros cúbicos, entonces ahí el cambio sí es bastante grande, porque en el avión es muy importante lo que pese, pero también lo que mida, porque el avión es muy pequeño, a diferencia de los contenedores y de los buques, que sí son bastante grandes, y en el terrestre es 1:4, donde 1 metro cúbico es equivalente a 400 kilogramos de carga, cuando yo llevo mercancías voluminosas. Entonces eso da pie para el tema de los costos ocultos, que son muy famosos en las empresas, o para el tema de las peleas entre importadores y exportadores con el prestador de servicio, que lo llaman y le dicen, vea, usted es un ladrón, me está cobrando más de lo que me cotizó, yo le entregué solamente 7 toneladas y usted me está cobrando por 10. Entonces el señor le dice, venga, ¿y usted qué transportó? Ah, un contenedor de 20 pies. ¿Usted sabe cuánto pesa el contenedor de 20 pies? El contenedor de 20 pies pesa 2.4 toneladas. Entonces, en realidad, usted no estaba llevando 7 toneladas, sino que estaba llevando ¿cuántas? 9.4, porque es que el contenedor no es mío. El contenedor usted lo consiguió para hacer su operación de transporte y distribución. Entonces, empieza a ser parte del peso de su distribución. Es suyo, eso no es mío. Y hay que cobrárselo. Entonces, hay una infinidad de cosas que rondan frente a esto, que la forma de solucionarlos es esta. La adecuada liquidación de fletes, haciendo los comparativos del terrestre, del marítimo y del aéreo y verificando que efectivamente esté utilizando bien la relación, sea por peso que se vaya a la mercancía o sea por volumen. Por último, hay que mirar la equivalencia por modos de transporte. ¿Por qué equivalencia? Porque hay rutas comerciales que tienen tanto movimiento que hay veces es casi igual llevar la mercancía vía marítima que vía aérea. Caso concreto, el tema de Miami. ¿Por qué? Porque nosotros estamos al interior del país y puede que cuando yo compare el flete internacional desde Río Negro a Miami y desde Cartagena a Miami, vea más barato el Cartagena a Miami, pero ¿cuánto me cuesta a mí subir la mercancía hasta Cartagena?
ahí le tengo que sumar, que no es lo mismo que subir a Río Negro. ¿Cuánto me cuesta la operación en un puerto frente a la operación en un aeropuerto? Entonces, cuando yo sumo los dos integrales, me puedo llevar la sorpresa que muchas veces es completamente válido llevar la mercancía por vía aérea en vez de marítima. Entonces, esas equivalencias me ayudan a tomar otro tipo de decisiones en la cadena de distribución física internacional. Otro tema importante entonces es evaluar como tal, evaluar los servicios. Entonces, ¿qué se evalúa? La calidad de los modos de transporte. ¿Cuáles son los modos, muchachos? Marítimo, aéreo y terrestre, ¿cierto? Para nosotros, o multimodal, que sería el otro. ¿Cuáles son los medios? Son los elementos en que me voy a distribuir por dónde, por el modo. Entonces, el medio del marítimo, ¿cuál sería? Los buques, ¿cierto? Los buques, o los barcos, o como le quieran llamar, ¿cierto? ¿Qué pasa en Colombia? Nosotros en Colombia, en temas marítimos, cuando evaluamos estos servicios, vamos rajados, porque no somos ni un gran exportador ni un gran importador. Nosotros lo único que recibimos en Colombia, en países se llaman lecheros, en comercio internacional o en logística se llaman buques feeder o alimentadores. Son buques que vienen de puertos pequeños recogiendo, ¿qué es lo que hace el lechero? ¿El lechero qué hace? Recoge en la finca de don Pedro, en la de don Juan, en la de don Ramiro y etcétera, hasta que llena el tarro y se los lleva ¿para dónde? Para una central principal de Colanta, donde llega el carro tanque y ya después lo distribuye hasta cierto punto. Lo mismo nos pasa a nosotros. La mayoría de los buques que llegan a Colombia son buques alimentadores, por ende no tenemos los mejores costos en transporte marítimo internacional, porque son buques que son pequeños en capacidad, entonces por ende tienden los fletes a ser un poquito más altos, a diferencia de otros países del mundo. Y esos buques además navegan más lento, no navegan tan rápido. Entonces tienen muchas paradas porque no son tráficos directos, tienen varias paradas, el costo, lo lentos que son. Entonces todo eso hace que al momento de evaluar, pues tratemos de tomar decisiones, pero es lo que tenemos, entonces nos toca, igualmente. Aquí, por ejemplo, los buques más grandes que vemos en Colombia que han salido en las noticias, son buques de 3.500 contenedores, para que se lleven una idea, que eso es más o menos 2 canchas de fútbol completicas, que eso es un buque grande, pero en el mundo actualmente hay buques que se llaman post-Panamax, que son buques que ya no caben por el canal de Panamá y que por eso el canal de Panamá lo están ampliando, que son buques más o menos de 15.500 contenedores. Entonces miren la diferencia de 3.500 a 15.500. Esos son buques que hacen trayectos interoceánicos en solo 14 días. Pueden llegar desde el puerto de Ningbo en la China hasta el puerto de Los Ángeles en California en 14 días, que eso es bastante rápido. Además de llevar esa cantidad de contenedores tan grande, permite que esa operación sea mucho más ágil. En los transportes aéreos, pues también encontramos algo interesante. En Colombia existen 2 tipos de transportes, uno que son aviones netamente cargueros, que lastimosamente suplen muy poquitas rutas, digamos que las rutas principales en cuanto a acuerdos de integración económica que tengamos, o sea, lo que es el tema de distribución con quién, con Estados Unidos, el tema de distribución con México, con algunos países de Centroamérica, porque gracias a Dios tenemos a Copa que va a muchos destinos, y algo de Sudamérica. Pare de contar, no tenemos más. El resto nos toca utilizar aviones que se llaman combi, que son los mismos aviones que llevan pasajeros, simplemente que tienen unas bodegas más grandes, entonces permiten llevar al mismo tiempo pasajeros y carga, con el riesgo grande de que si entre los pasajeros se llenan las bodegas, prima siempre el equipaje de los pasajeros, entonces le pueden a uno dejar la carga. Entonces miren que estos son un componente de cosas que hay que tener en cuenta en estos temas. Y en transporte terrestre, pues, digamos que lo principal para mí, para cualquiera, pues primero la informalidad que vemos en el país con este tema, segundo es el costo, que es un costo muy alto, muy elevado, tercero el parque automotor, eso hay veces le mandan a uno una Guanabana modelo 72 que dicen que es repotenciada, que yo no sé qué, pero en realidad hay muchos riesgos en ese tipo de vehículos, entonces son todo ese tipo de cosas que estamos evaluando. Lo otro que evaluamos es la localización geográfica. Las grandes compañías que tienen muchos procesos de distribución se están yendo a montar sus plantas cerquita de los puertos. ¿Por qué? Porque no pueden estar más acá. Y para allá van todas las grandes del grupo empresarial antioqueño. Cuando más crezcan en exportaciones, tienen que salir del país. Tienen que salir de acá de la región, de Antioquia, del interior del país. Porque es que a nosotros nos vale mucha plata. Es que llevar un contenedor a un puerto nos vale casi 2 millones de pesos. Cuando yo puedo traer un contenedor desde la China en este momento por, no sé, por 1,5 millones, por $700. Entonces miren la diferencia grande. Y eso acuérdense que lo único que está haciendo
es restar competitividad, nos está poniendo un producto más caro en el exterior. Entonces, ¿por qué se fue Cementos Argos de acá? Porque tiene una operación comercial internacional muy alta y para ellos es más barato estar en Cartagena, es sencillo. ¿Por qué? Porque ellos mismos distribuyen, tienen su propio muelle, hacen todas sus operaciones y para de contar. Entonces, de acuerdo a los movimientos, es la evaluación geográfica mía. Vuelvo y digo, un error grande que tenemos en el país fue haber construido la industria al interior del país. A nosotros nos gusta mucho Medellín, es muy bacano, pero el negocio para el tema de comercio internacional y distribución física está estando en las zonas costeras, porque al fin y al cabo el que jalona duro el tema del comercio es el transporte marítimo. El otro tema es el tema de la frecuencia de los servicios. En la frecuencia de los servicios, pues en transporte terrestre encontramos frecuencias diarias, o sea, yo puedo contratar todos los días si quiero transportes. En temas de transporte aéreo, pues puedo contratar casi diario, muchas veces 2, 3 veces por semana, dependiendo del tráfico, o máximo una vez por semana, pero digamos que hace que fluya relativamente fácil, además porque la operación aérea es muy sencilla. Y en la operación marítima, pues encontramos que yo, fuera del tiempo que me gasto sacando una mercancía hasta Cartagena, hasta Buenaventura, hasta Santa Marta, hasta Barranquilla, tengo que hacer una operación en puerto y ahí me tengo que ceñir a la frecuencia del servicio. Que la frecuencia del servicio por lo general viene a ser semanal, o sea, salidas semanales de los buques, independiente del trayecto, salidas decadales cada 10 días o salidas quincenales. Entonces, como dije anteriormente, si yo pierdo la salida de uno de los buques, me toca esperar otros 8 días y fuera de eso, esperar esos otros días no es gratis. A mí me están cobrando uso de instalaciones portuarias, bodegajes, almacenamientos y todo lo que se le ocurra, porque en comercio exterior y en logística cualquier tipo de problema no se arregla con disculpas, se arregla con plata. Aquí cualquier operación que no se calcule y que por X o Y motivo se sufra la consecuencia, no hay otra forma que con plata, no hay otra forma que con plata. Y de ahí lo último sería pues como tal medir el tiempo de tránsito, que es el desplazamiento de la mercancía. La adecuada administración de la cadena de distribución internacional en cualquier organización refleja su competitividad internacional bajo 3 elementos fundamentales. El primero es el costo del producto. Si yo voy a hacer un negocio y le digo a mi cliente, ese producto puesto allá vale $1.50, él es quien determina si ese producto es competitivo o no es competitivo. Él me puede decir, eso es muy caro, se sale de las condiciones del mercado, no hay negocio, y no hay negocio. Puede ser que el producto aquí en Colombia sea más barato, pero el distribuirlo y llevarlo hasta allá hace que el producto se ponga costoso. Y recuerde que todo lo que pasa de costos al momento de distribuir, directa o indirectamente, va cargado ¿a qué? Al producto. Entonces, el costo es un determinante que va a reflejar esa competitividad internacional. Lo otro son los lead time, o tiempos de entrega óptimos. ¿A mí para qué me sirve traer mercancía navideña si hoy estamos a 12 de noviembre, ¿cierto? Si estamos a 12 yo no la he traído todavía, no me ha llegado. ¿Ustedes creen que yo puedo vender esa mercancía en diciembre? La gente que trae mercancía en diciembre desde mitad de año está ya con la mercancía aquí puesta. ¿Por qué? Porque el proceso de comercialización es largo, fuera de eso el que pega primero pega 2 veces, fuera de eso en transporte internacional, los fletes son más costosos en la segunda mitad de año que en la primera mitad del año. ¿Por qué? Porque ahí empieza el incremento de las mercancías a nivel mundial, por las temporadas que se afrontan. ¿Cuáles son las temporadas que se afrontan? Amor y amistad, Halloween, diciembre y la temporada escolar, que es una temporada que también jala muy fuerte, y que si usted acaba diciembre ya está comprando cuadernos, libros, lapiceros, reglas y demás. Entonces todo eso hay que programarlo y con mucha anticipación. Entonces por eso esos tiempos de entrega muchas veces son muy importantes, e inclusive muchas veces yo prefiero comprar más costoso una mercancía, pero siempre y cuando la reciba más rápido, porque eso me va a permitir introducirla al mercado, porque si yo llego con esa mercancía después de que pasó la temporada, me toca quedarme con ella hasta el otro año, entonces no hago nada, ahí estoy perdiendo. Y vuelve y juega la constante evaluación y reevaluación de los servicios de distribución. O sea, yo debo estar evaluando todo el tiempo que esos pronósticos que yo hago para distribuir sí se acomoden a la realidad del país, a la realidad de mis productos y que lo esté haciendo bien hecho. Porque si yo encuentro una fórmula por donde me salga más barato, perfecto, lo hago. Pero eso no lo voy a ver si no estoy todo el tiempo que evaluando y reevaluando. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto me demoro? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estos me están respondiendo? ¿O ese proveedor de servicios que contraté es bueno o es malo? No sé, porque como les digo, esto es una cadena grande. Entonces, en cuanto a costos, hablamos de costos directos e indirectos. Dale otra vez, por favor. Gracias. Entonces, en costos directos de esa operación,
vemos el primero, que es el costo del embalaje y el empaque como tal. Eso no es gratis, eso puede ser muy barato, puede ser muy caro, dependiendo de qué, de las características de la mercancía como tal. El marcado de la mercancía, la unitarización, la documentación necesaria para yo distribuir esa mercancía. Esto también es un costo inherente al proceso de distribución. El manipuleo que vaya a necesitar para esa manipulación de la carga, para los cargues, descargues, revisiones y demás. El almacenaje que tenga, propio, con terceros, en puertos, en aeropuertos, etcétera. Los transportes como tal, que son los fletes. Los seguros, que son esas primas que pueden ser anuales o pueden ser por evento. Yo puedo contratar cualquiera de las dos. Yo puedo tener una póliza que cubra todas mis operaciones durante un año, o comprar una póliza por cada evento, por cada exportación o por cada importación que haga. Las aduanas, que es el costo del servicio de la gente y el costo de los impuestos. Recuerden que impuestos solo aplican para las importaciones. Las exportaciones están exentas de impuestos. O sea, nosotros no vendemos con IVA ni con arancel, pero cuando importamos, sí estamos sujetos al pago de impuestos en Colombia, entonces hay que tenerlo en cuenta. Los bancarios, los bancos no hacen favores. Cuando yo vendo o compro, lo normal es girar o recibir plata, y eso lo tengo que hacer por medio de los intermediarios del mercado cambiario, legales y establecidos en Colombia, que son los bancos o las entidades financieras, y ellos pues van a cobrar unas comisiones y unos honorarios, lógicamente. Bancolombia no se puede quedar sin nada platica, ni los otros bancos. Y por último, cualquier otro agente que actúe dentro del proceso, que también pues cobra sus honorarios. Indirectos pues serían los administrativos, que son los sueldos y los salarios, que ya esto es una relación que va directa sobre el tema de producción, y el inventario o capital inmovilizado, cuando tengo mercancías listas, no las he sacado, y eso ahí pues tico me vale plata, entonces también tengo que tenerlo en cuenta dentro del proceso. Vale. En cuanto a tiempo, entonces tengo que ver la duración de cada servicio de operación. Cuando yo hablo de distribución física internacional, me estoy comprometiendo en tiempo, o sea, tengo que decirle a un cliente cuánto me demoro en ponerle la mercancía en destino. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tiempo de producción, ¿cierto? Tiempo de alistamiento de la mercancía, o sea, que la mercancía esté en óptimas condiciones para ser exportada a un país, o sea, que cumpla con sus empaques, con sus embalajes, con sus requisitos legales y su documentación. Tiempo para distribuir la mercancía a nivel nacional, es decir, lo que me va a demorar para sacar esa mercancía de mi bodega para llevarla a un puerto, a un aeropuerto o a una frontera. Tiempo en que voy a durar en la operación de aduana en puerto, aeropuerto, en frontera. En una frontera la saco en 1 o 2 días, en un aeropuerto la puedo sacar dentro del mismo día, y en un puerto mínimo 4 o 5 días. Entonces miren que esos son tiempos que van contando. De ahí el tránsito internacional, o sea, lo que se demora el avión, el buque o la tractomula en pasar y hacer el trayecto internacional. Entonces, todo ese cambio de fase de producción, alistamiento, transporte nacional, aduanas, transporte internacional, es lo que vamos a llamar interfaces. Entonces, todas esas interfaces las tengo que conocer, porque yo no puedo prometer lo que no puedo cumplir. Y recuerden que los lead time juegan un papel importante, esos tiempos óptimos de entrega. Entonces, cuando yo conozco toda esa cadena de tiempos, me puedo programar y puedo pronosticarle a mi cliente, no prometerle ni jurarle, puedo pronosticarle que en tantos días va a tener su mercancía en destino. Y de acuerdo a eso, él toma o no las decisiones de comprar o de seguir adelante con el proceso de compra internacional. Eso mide entonces el tiempo total de tránsito y el tiempo de entrega, también para temas de venta y pago, que eso es muy importante, porque muchas veces nos pagan contra entrega del documento de transporte. Es decir, hay clientes que nos pagan siempre y cuando yo le demuestre que le embarqué la mercancía. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo de que yo lo tumbe o cualquier cosa. Entonces, entre más rápido el embarque, ¿qué pasa? Más rápido me va a pagar. Entonces, también agilizarme en esos procesos sirven para ayudar en el tema de pagos. Vale. En cuanto a la calidad de servicio de todos los que me ayudan en este proceso de distribución física internacional de todos esos terceros, entonces, ¿qué evalúo? Lo confiable que sea para mí. Hombre, no todos son buenos para trabajar frutas, no todos son buenos para trabajar flores, no todos son buenos para trabajar textiles. Yo tengo que buscar ese partner de negocios, ese aliado o ese socio estratégico para temas de distribución, ese tercero que tenga experiencia y que sea confiable para mí, que me preste unos servicios que yo diga, este es el tipo que yo estoy buscando y sabe del negocio que yo tengo, y sabe de mis urgencias, y sabe de mis problemas, etcétera. De su infraestructura, con qué cuenta, qué equipos tiene, qué medios tiene todos sus sistemas de información al día, me llegan los seguimientos, por lo menos no le estoy entregando la carga a Transportes El Brujo, se la estoy entregando a una reconocida, que tiene un nombre, que tiene
un buen nombre en el comercio, tienen un know-how como compañía, lo eficientes que sean, la experiencia que tengan, sin demeritar, pero no es lo mismo el que lleva 20 años en un negocio que el que lleve uno. Obviamente se tiene que tener más mañas y sabe más del negocio. Las certificaciones, hay compañías que son certificadas ISO, entonces eso quiere decir que todos sus procesos y procedimientos como compañía están estructurados, tienen un orden lógico. Si son certificados BASC, mejor también. El BASC es una certificación que significa Alianza para los Negocios Seguros. Es una certificación que utilizan las compañías colombianas que están en contra de temas de narcotráfico. Entonces eso hace que la cadena de la distribución sea una cadena más limpia, porque a uno lo pueden contaminar en cualquier momento de la distribución. Un carro lo pueden parar en carretera y meterle coca, un carro le pueden meter coca en un puerto, a un contenedor. Entonces aquí nos tenemos que cuidar también de ese tema, porque en Colombia solo creemos lo que vemos en las noticias, que el submarino, que Flash, que yo no sé qué, que se llevaron la droga como fue, y en realidad el tema de la droga es en las exportaciones, y ahí no estamos seguros ninguno, ni los grandes ni los pequeños. Entonces, ¿cómo me voy a proteger frente a eso? También es un tema en esas decisiones para evaluar la imagen que tenga en el mercado, los riesgos y la rapidez con que me preste el servicio. Entonces, básico, para cualquiera de ustedes que quiera arrancar en este tema de distribución internacional, tienen que contratar a esta gente. Al primero que van a contratar es al agente de carga internacional. El agente de carga internacional es una figura que inventó la DIAN para ser intermediario entre los dueños de los medios de transporte y los exportadores e importadores. Es decir, el agente de carga es como si fuera un corredor de fletes. Él no es dueño del buque, él no es dueño de la aerolínea, ni dueño de nada, pero tiene todas las capacidades y el conocimiento para negociar frente a los dueños de los medios de transporte y ofrecerle esos fletes, esos contratos de fletamento, más asesoría y más otros servicios agregados al exportador-importador. Entonces, cuando yo voy a exportar o a importar y no sé el negocio, al primero que debo conseguir es a un agente de carga internacional, que ese es el que se va a encargar de llevarse esa mercancía o de recoger esa mercancía, y es la persona idónea para asesorarme a mí en estos temas, porque yo no puedo creer que uno diga yo me las sé todas, no, estos son los especialistas. Entonces voy donde el especialista que me va a prestar el servicio y fuera de eso me va a asesorar en cuál es la mejor alternativa que yo tengo para llevarme esa mercancía. El otro que contrato pues son los transportadores terrestres, cualquiera los puede contratar, que es simplemente para que hagan el transporte nacional. Otro muy importante son las agencias de aduanas. Las agencias de aduanas era lo que se conocía anteriormente como CIAs, o Sociedades de Intermediación Aduanera. Bajo un decreto de la DIAN cambió nombre de agentes de aduana y les dio 4 niveles, está el del nivel 1 hasta el nivel 4, diciendo que la de nivel 1 es la más importante, porque cumple con unos requisitos de ley, digamos mucho más fuertes frente a las otras. Tiene que tener mínimo 20 años de experiencia demostrada, entonces eso habla de una compañía. Tiene que tener un capital líquido de más de 1.000 millones de pesos para responder ante cualquier eventualidad, que puede ser sanciones o multas aduaneras o problemas directos frente a uno como dueño de la mercancía. También les exige que estén certificadas. Esas compañías por lo general son ISO, son compañías que también son BASC, es decir, que respaldan sus operaciones con certificaciones internacionalmente reconocidas. Y fuera de eso tienen infraestructura en todos los puntos de salida del país, o sea, están ubicados en los puertos, los aeropuertos y las fronteras, lo que me va a permitir darme una tranquilidad, porque si los utilizo, los puedo utilizar por cualquier puerto, por cualquier aeropuerto o por cualquier frontera. Así estén en Medellín, ellos pueden operar en cualquier parte. Entonces eso me facilita a mí la operación como exportador, importador. Y por último es la aseguradora, o sea, con quién voy a trabajar el tema de los seguros, que lo puedo hacer con cualquiera de los corredores de seguros que existen acá en el país, Suramericana, de Lima, etcétera, porque ellos a su vez están reasegurados, o el mismo agente de carga dentro de sus servicios de transporte también está autorizado para hacer corretaje en el tema de seguros, o sea, también está autorizado para ofrecer temas de seguros especiales para mercancías. Algunos de los prestadores en todos estos servicios, de esos terceros que están dentro de esta cadena, de los cuales operamos directa o indirectamente, pero siempre aparecen. Entonces es la agencia de aduanas, la aseguradora, cualquier agente que haga el manipuleo, que pueden ser operaciones portuarias o aeroportuarias, o los que yo contrate en mi empresa, los agentes de carga internacional, el banco, la aduana y cualquier otra entidad de control, aduana en Colombia, la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y las entidades de control son el INVIMA, el ICA, todos los que requieren algún tipo de permiso especial para salir y entrar al país, con cualquiera de estas entidades de control, pues entra a funcionar ahí.
Los operadores logísticos como tal, que son empresas que ya sirven es para ofrecer unos servicios mucho más amplios como consolidación, plataformas de cross-docking, almacenamientos, entregas certificadas, etc. El transporte terrestre nacional, el transporte terrestre internacional, que es el que cruza fronteras, las navieras, las aerolíneas, los transportadores multimodales, los puertos, los aeropuertos y las fronteras, sobre todo estos que ya están siendo privatizados como tal, y cualquier otro servicio que se presente dentro de la logística. Pero en general, todos estos son los que actúan. Pero los importantes o los que yo trabajo directamente son la agencia de aduanas, la aseguradora, el agente de carga, el banco obviamente, y el transportador terrestre nacional. Esos son los que yo debo buscar por lo general y son mis aliados en este proceso de distribución. Bueno, conclusiones. En cuanto a alcance, entonces, se entiende que la DFI es el conjunto de operaciones para un desplazamiento de carga o producto desde su lugar de producción o manufactura en el país de origen hasta el local del importador en el país de destino, el cuadrito que vimos, todo lo que se requiere para llegar desde mi bodega hasta la bodega de mi cliente en destino, en el caso de las exportaciones. Una transacción comercial culmina con la movilización de la mercancía hasta un lugar acordado entre vendedor y comprador. El lugar acordado está dentro de los términos acordados en el contrato de compra-venta internacional en coordinación con el contrato de transporte, los seguros, los pagos y usando los 5 TERS, los términos de negociación internacional, los que volvemos a decir son la columna del comercio exterior, para facilitar la elección de la alternativa más favorable para el movimiento de carga. Los 5 TERS entonces entran a determinar los deberes y obligaciones recíprocas entre vendedor y comprador, llámese exportador o importador, considerando los costos de la operación, no solo el costo de la mercancía, sino el costo de la distribución, el riesgo que tiene esa mercancía, cómo la voy a distribuir, dónde la voy a entregar, etc. La documentación necesaria para el movimiento físico de la carga. Estos definen la operación de distribución y aplican a nivel mundial. A nivel mundial, ahí no hay otra forma, es la única forma. Si yo exporto o importo, lo hago siempre por medio de los términos de negociación internacional. Administrar la cadena logística en Colombia no es tarea fácil, muchachos. Es una tarea muy difícil, muy difícil. Primero, no hay personal competente. Las compañías solo hasta este momento le están dando la valoración necesaria a los departamentos de logística en la compañía. Ya no los tienen solo para que digan que se está agotando el Ariel o que se está agotando el FAB y que reposicione el Colgate. No es solo para eso, porque anteriormente la logística solo la veíamos para manejar un almacén y unos inventarios. Ahora la logística está entrando a jugar un rol muy importante, porque ahí es donde verdaderamente se pueden bajar los costos de una compañía e incrementar las utilidades por sus operaciones, sean de distribución nacional o internacional, cualquiera de ellas. Entonces las compañías todos los días le están apostando más a este tema y por eso debe haber más personal competente con esto. Segundo, situación geográfica. Colombia no es fácil. Las cordilleras que tenemos para atravesar, la infraestructura que tenemos en cuanto a vías, que ustedes saben que no es la mejor, el parque automotor que tenemos, el solo tener la industria al interior del país y demás, hacen que esa situación geográfica vuelva difícil la cadena. El tema aduanero. La aduana trata de decir, trabajamos 24 horas, 365 días, tenemos el mejor software de Latinoamérica, que es el Muisca, que lo trajeron de España para integrar las aduanas, etcétera, etcétera, pero eso sigue igual, son demorados, son lentos, quieren poner problema por todo, muchas veces no nos dan el derecho, digámoslo así, a la libre defensa o a la buena fe, sino que nos tildan como si fuéramos contrabandistas, como si fuéramos narcotraficantes, etcétera, y hacen que estas operaciones no sean fáciles, o sea, ponen problemas a veces por unas cosas que son muy bobas y que se pueden solucionar muy fácil. Un funcionario se cierra y se cerró y no pasó nada, y hay que esperar a que él se le quite el genio, o yo no sé qué se le quite, para que la operación culmine, o de ahí va relacionado también el tema de qué, ¿cierto? Ya ustedes saben qué tema, que es el tema de la platica que le gusta a la gente, sobre todo a los funcionarios públicos, lo quiere más rápido, pague. Entonces no podemos seguir jugando con ese tema. El tema de los costos, sobre todo en transporte, lo que nos vale esa distribución y lo que nos resta de competitividad. El tema de combustible, el tercer combustible más costoso del mundo. Somos productores de petróleo. Muy lástima. Qué lástima esto, porque al fin y al cabo esto impacta directo sobre todo. El combustible es el transporte.
Y eso impacta sobre todos los productos y sobre la canasta familiar y sobre todo. Entonces esto hace que nuestro país no sea competitivo en temas de logística. Lo otro, la infraestructura de puertos, aeropuertos y fronteras. Como no somos un gran exportador ni un gran importador a nivel mundial, pues los puertos, los aeropuertos y las fronteras que tenemos no son adecuadas para muchos tipos de procesos que desearíamos que fueran con más agilidad, con menos costos, con más rapidez, etc. Y por último, el tema de la tecnología. Apenas estamos empezando a pellizcarnos y a darnos cuenta que la tecnología en verdad es la amiga, es la herramienta que necesitamos. ¿Para qué? Para que todos estos ejercicios no se queden solo en papeles y en grafiquitas de Excel, sino que nos den una información y nos den estadísticas que permitan que esos pronósticos que yo haga sean unos pronósticos más ajustados y más acertados con la realidad. Para terminar, entonces, decimos que los niveles de competitividad de una nación tienen relación directa con la distribución. La distribución es la base de todo. ¿Por qué? Puesto que permite la ágil movilización de los productos de los que depende el comercio. De ahí lo caro o lo barato que sean los productos, del tema de la distribución, no solo del tema del costo del producto. No sé si tienen dudas. ¿O está muy bien todo? No creo que hayan aprendido mucho, pero quise darles algo muy por encima de lo que es distribución y de contarles cómo funciona, cómo se hace en Colombia y de los retos que vimos actualmente, que de verdad no es un tema fácil, pero estamos ahí, estamos en la tarea, seguimos exportando, seguimos importando, es lo que tenemos. A futuro supongo que mejorará, el gobierno está tratando de hacer inversiones grandes para que esos temas mejoren, de pronto le toque a los hijos de mis hijos, por el momento no creo que me toque a mí, entonces sigamos trabajando y gracias por el tiempo que me dedicaron, ¿vale? Ceipa, más para ti.